días a doctora Lourdes Fortín de Alvarenga, que nos acompaña hoy en las píldoras solidarias Educación en Familia, a todas las personas que nos siguen desde América y buenas tardes a los que nos siguen desde Europa, en España y en cualquier otro país. La píldora de hoy se titula La importancia de redescubrir la vocación de ser familia. La doctora Lourdes Fortín de Alvarenga es doctora en Ciencias Administrativas, donde en esa área de la administración de la empresa también tiene una maestría y una licenciatura. Además, tiene un máster en Teología Espiritual, es directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de Honduras, lo que se denomina Nuestra Señora de la Paz, docente en programas de maestrías y doctorados en el ámbito de las ciencias administrativas en la Universidad Católica de Honduras, es miembro activa de la Red Latinoamericana de Institutos para la Familia, REDIFAM, y para esto que nos ocupa hoy, que es el ámbito de la familia, algo que es bastante más importante que todo esto de lo que he dicho, que es madre de 10 hijos, con lo cual es la persona con más experiencia que ha pasado por las píldoras, seguro, en educar y en cuidar y en construir la vocación de ser familia. Con lo cual, pues un placer tenerla con nosotros y muchísimas gracias por esta píldora. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Gracias a Familias Mundi, y nos acompaña pues don Agustín. Le agradezco mucho que esté presenciando esta píldora, la cual he preparado con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Desde que se me giró la invitación, pues no dudé en participar, sobre todo por la experiencia que he venido teniendo de tratar con diferentes familias, y en este momento que atravesamos el confinamiento, la famosa pandemia, el COVID-19, ha sido algo que me ha servido para poder intercambiar con algunas familias las experiencias de lo que se ha estado viviendo. Me surgió la idea de hablar precisamente de la importancia de descubrir la vocación de ser familia, porque me he dado cuenta que en este devenir que hemos tenido antes del COVID, las familias veníamos como en una especie de bola de nieve y nos habíamos enredado en un activismo terrible, donde se había venido descuidando los hijos, el hogar, porque pues tanto el esposo como la esposa tenían, el hombre y la mujer tenían que salir a trabajar, y esto es una tendencia que se viene dando pues desde la Revolución Industrial siglo XIX, donde la mujer entra a la vida laboral, entra a laborar en las fábricas, y esto pues hace que vaya incrementando el tema de la desintegración familiar. Creo que si algo que nos ha puesto en cuestionamiento esta pandemia es de saber entender precisamente la importancia desde la perspectiva de la vocación, de cuáles son nuestra misión y cuál es nuestra tarea específicamente de ser padres y de ser familia. Y es por eso que pues hoy estoy compartiendo con ustedes la misma. Quisiera empezar con la definición de vocación, una definición que nos da precisamente la Real Academia Española, que nos dice que viene del latín vocatio o onis, acción de llamar, significa la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El matrimonio es un estado, definitivamente, y creo que es muy oportuna la definición, sobre todo cuando nos habla de la acción de llamar. Es un llamado. Nosotros así, al igual que los religiosos, los consagrados, han recibido un llamado para servir al Señor, pues nosotros también a través del matrimonio recibimos ese llamado para servir al Señor y también servir a la sociedad. Creo que es importante plantearnos el tema de la vocación, porque también la vocación se entiende como un anhelo o toda aquella disposición que nosotros tenemos para hacer algo. Es un proceso que se va desarrollando durante toda la vida. La vocación no es algo que es como un programa que tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. Es durante toda la vida y tiene un carácter permanente. Por eso vemos que los jóvenes cuando se gradúan de los colegios, van a entrar a la universidad, se les hace un test vocacional
para establecer cuál es la inclinación que ellos tienen hacia una determinada disciplina. Muchos, aún haciendo el test de vocacional, se dan cuenta, estando en la carrera, aún graduados, que eso no era lo de ellos, que su verdadera vocación, su verdadera pasión era otra cosa distinta. Entonces, aquí tenemos otro elemento importante, la pasión, ¿verdad? La pasión que nosotros tenemos por hacer algo. Cuando nosotros decidimos con una pareja formar un hogar, nosotros tenemos que estar claros que es un compromiso para toda la vida. Y esto pues conlleva una serie de responsabilidades. Lo que pasa es que muchas veces durante la etapa del enamoramiento y del noviazgo nosotros estamos más centrados en ese, como decimos un dicho en nuestro país, contigo pan y cebolla, que estamos dispuestos a ir hasta dormir debajo de un puente, decimos porque es la persona amada, pero sabemos que esa no es la realidad. La realidad es cuando nosotros actuamos con madurez, con responsabilidad y tomamos la decisión de amar al otro, de entregarnos al otro. Y cuando vienen los hijos, y pues usted bien lo decía, yo experimenté esta sensación cuando tuve cada 2 años un hijo, porque mi esposo y yo pues tomamos la decisión de estar abiertos a la vida y no nos arrepentimos de ello, pero no fue una labor tampoco tan sencilla y tan fácil. No quiero hablar aquí de panaceas ni de situaciones ideales, creo que es importante que nuestros escuchas sepan que nosotros estamos conscientes, los que nos dedicamos al tema de familia, de cuáles son las realidades, porque todos tenemos una familia. Y no es fácil, pero por lo mismo que nosotros hemos luchado durante todos nuestros años de matrimonio y hemos logrado sacar adelante nuestras familias, también por la gracia de Dios, no nos atrevemos pues a estar frente a ustedes dándoles estos tips, consejos y vivencias, ¿verdad? De lo que uno hace y dice. Todos sabemos que la institución de la familia es una institución de las más antiguas de la sociedad humana y es una institución que no va a perecer, ¿verdad? Porque es precisamente parte de la ir formando las nuevas generaciones, y no el mundo pues prácticamente se destruiría. La familia es donde se dan los primeros pasos, donde aprenden las primeras palabras nuestros hijos, donde se transmite el valor de la fe tan importante. Hoy se ha descuidado tanto el hecho de transmitir a nuestros hijos. Tenemos miedo muchas veces de pedirle a nuestros hijos que nos acompañen a la iglesia, al culto, según la religión que estamos profesando. ¿Y qué pasa? Que nosotros negociamos los valores que son innegociables. El valor de la fe es un valor innegociable, el valor de la obediencia, el valor del deber, de la responsabilidad, etc. Nosotros tenemos que desde niños ir formando en ese sentido a nuestros hijos. No hay que preguntarles, ¿quieres ir a la iglesia? No, es simplemente vamos a ir porque este es el día del Señor. Y las virtudes, para irlos formando en esas virtudes, en esa práctica, en esa acción, en esos buenos hábitos que tenemos que ir construyendo en cada uno de ellos. También formarlos en tema de la justicia, la prudencia, la fortaleza. Y todo esto, ¿dónde se hereda? En la familia. ¿Dónde se dan los valores también del respeto a los valores cívicos? Incluso esto ha sido un tema de discusión en muchos de los países de Latinoamérica, donde el sistema de educación se ha eliminado prácticamente la formación en las clases de moral y cívica, por ejemplo. Ya esos cursos no existen. Esas clases eran tan importantes porque uno ahí también reforzaba lo que le venían enseñando desde el hogar. Entonces, nosotros tenemos esa gran responsabilidad como familia de formar los seres humanos para que salgan al mundo y colaboren con la sociedad. Los entes que forman a las personas definitivamente son 3, familia, escuela y sociedad, pero familia y escuela deben ser 2 aliados. No vamos a depositar la responsabilidad de formar en valores a nuestros hijos a la escuela, sino que la escuela debe fortalecer esos valores. Está allí donde nosotros tenemos que saber escoger en qué institución educativa queremos formar a nuestros hijos. ¿Cuáles han sido algunos de los criterios en este mundo donde han prevalecido las ideologías materialistas, las individualistas, las hedonistas, ¿verdad? Que han sido las que prácticamente han venido presionando
¿verdad? Para formar al individuo en una persona egoísta, básicamente. Entonces pensamos mucho en que sea el mejor abogado, que sea el mejor doctor, pero y que escoja sobre todo profesiones donde pueda ganar mucho dinero. Nosotros a veces reforzamos esas ideas, ¿verdad? Que nos son importadas desde fuera, desde la sociedad, desde estas influencias ideológicas, como decía anteriormente, ¿verdad? Que han sido distorsionadas, muchas tienen su base filosófica, definitivamente no ese es el punto de discusión en este momento, pero sí es muy importante que nosotros consideremos que estos se han convertido más que todo en una ideología, ¿verdad? El materialismo, todo ello. La sociedad, ¿qué es lo que influye en nuestros hijos? Bueno, el desarrollo tecnológico, son todas aquellas variables que influyen indirectamente en la formación de nuestros hijos, pero que ahora están teniendo un impacto muy fuerte. El tema cultural, la música, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a formar el oído de nuestros hijos desde pequeños. ¿Qué tipo de música escuchamos nosotros como adultos? Y eso en los hijos se les va educando también el oído. Pero si nosotros permitimos que ellos estén escuchando toda esta música que está de moda, que deforma, con unas letras sin argumentos, sin fundamentos, sin sentido, pues ellos van creciendo pensando que ese es un lenguaje normal y así es como se empiezan a relacionar con los demás, con sus compañeros, con sus novias, etc. Entonces, en la sociedad pues nos influye con una serie de avances, por ejemplo, la tecnología. Y no es que vamos a satanizar el tema de la tecnología es una herramienta fabulosa, si no estaríamos en este momento difundiendo todos estos mensajes tan positivos, tan importantes, tan edificantes, bajo la iniciativa de Familias Mundi. Gracias a Dios que hemos tenido este tipo de iniciativas y de otras tantas más que se han venido desarrollando a lo largo de este confinamiento. Pero también tenemos que saber administrar esa tecnología, porque si no, vemos todo el tema, ¿verdad?, de cómo se distorsiona la mente, todo lo que los jóvenes están absorbiendo y después vemos pues los grandes fracasos que tienen como individuos que no pueden relacionarse con los demás porque toda su relación es de carácter virtual. La familia también juega un papel fundamental porque es donde se da la protección. ¿Dónde van a encontrar los hijos mayor protección que dentro de la familia? ¿Dónde van a encontrar mayor estabilidad? En la familia. Pero la estabilidad proviene de la estabilidad en la pareja. Si nosotros como pareja nos estamos pegando gritos todo el día, nos estamos faltando al respeto, eso no genera estabilidad en un joven. Al contrario, el joven va a ir creciendo creyendo que es normal gritar, que es normal tratar mal a la otra persona, y esos serán los futuros gerentes de las organizaciones, tiranos, autocráticos, etcétera, y serán también miembros de grupos comunitarios donde vamos a tener personas con este tipo de actitudes. La conformación de valores, ya pues mencionaba anteriormente la importancia que tienen la formación de los valores en nuestros hijos, y los valores para que se conviertan en una virtud tienen que ser precisamente un reforzamiento continuo, diario. Recuerdo que yo, para poder formar el hábito del estudio en mis hijos, fueron los primeros 3 años de escolaridad donde yo me sentaba todas las tardes y agarraba su agenda, que anotaban ahí sus deberes, y revisaba si tenían tareas, qué tipo de tareas, si tenían todos los materiales. Había generado un espacio dentro de lo que se podía, lógicamente, porque con tantos hijos no era tan fácil tener un espacio para cada uno, pero íbamos por turnos y sacábamos primero al que tenía las tareas más urgentes, los que podían aguantar y hasta más tarde, pues hacían sus tareas más tarde, etcétera, etcétera. Pero eso de crear hábitos requiere paciencia. Por eso es una gran responsabilidad, por eso insisto en el tema de la vocación. Hay personas que son honestas. Yo tengo varias amigas que decidieron no casarse, simplemente dijeron, no soy para el matrimonio, pero tampoco es que sean religiosas, tampoco son que se hayan dedicado a la vida consagrada, no, simple y sencillamente fueron honestas consigo mismo y un papel, un rol tenían que desempeñar en su vida. Hoy, quizás el Señor sabía muy claramente, Dios, que ellas iban a tener un propósito, porque todos tenemos un propósito en la vida, y es que muchos de ellos pues han perdido su madre, se han quedado con su padre, y entonces han tenido que cuidar de él, porque todos venimos aquí para servir, no para ser servidos.
Es el motor y freno de diversas acciones de sentido de pertenencia. Eso, a mí me encanta esto del sentido de pertenencia. Es el único lugar donde a uno se le acepta, tanto papás como hijos, se nos acepta como somos. Porque ante las demás personas no es que tengamos que fingir, no es que tengamos que ponernos una máscara, no estoy hablando de hipocresía, estoy hablando simple y sencillamente que yo no me puedo tener un exabrupto con una persona como cuando se me falta la paciencia porque un hijo no cumplió con el deber que le fue asignado, por ejemplo, en este confinamiento, que no limpiaste el garaje o la cochera, que no lavaste tu plato, etcétera, etcétera, y entonces, pero uno tiene que saber cómo se va a dirigir a la persona en el ambiente laboral, en el ambiente de universitario, etcétera, etcétera. Pero en la familia podemos tener conflictos, los han habido, en toda la familia yo estoy segura que han habido, claro, han ido de conflictos a conflictos, ¿verdad? Pero definitivamente no son cosas que no podamos superar. Todas son superables. El hecho de perder la paciencia, del cansancio, hoy no tenemos horario, estamos peor que antes. Antes por lo menos salíamos y regresábamos a casa y sabíamos que regresábamos a descansar. Hoy no podemos hablar de ese descanso, pero tenemos que poner un límite, porque esto también nos estaba haciendo, pongo el ejemplo particular en mi casa, estaba haciendo que como no teníamos una agenda, mezclábamos todo el trabajo de la casa con el trabajo el teletrabajo, entonces estaba llegando un momento en que estábamos otra vez entrando a esa separación de la familia. No, ahorita no me molestes, no, tengo que ir a una reunión, no. Entonces decidimos, ok, vamos a hacer un horario, una agenda de trabajo normal, como que estuviéramos en la oficina. Es más, hasta nos bañamos, nos cambiamos ropa, todo, porque si uno no toma esas decisiones en este momento, pues va cayendo en malos hábitos. Bañarse hasta que se nos ronque, o si no, pues no nos bañamos ese día, andamos todos despeinados, etcétera. No, decidimos llevar una vida normal dentro de esta nueva normalidad que se está viviendo, y la verdad que nos ha resultado muy, muy beneficioso. Es fuente de alegrías y tristezas propias de la vida cotidiana. ¿Qué familia no tiene problemas? No nos engañemos, no vamos a hablar aquí, como dije anteriormente, de una panacea de familia. No, todos tenemos tristezas. Muchas familias han perdido familiares con el tema del coronavirus, otros no han podido enterrar a sus familias. Ha habido mucho dolor durante esta pandemia. Entonces, otros tenemos que ser solidarios a través de oración, a través de mensajes de esperanza que tenemos que brindar a nuestras familias que están lejanas, que no las tenemos cerca. Otras tienen dificultades económicas, etcétera, etcétera. Pero todo esto nosotros podemos combatirlo definitivamente. ¿Cómo? Con una forma de enfrentar el confinamiento es de manera positiva o negativa. Tenemos estas dos opciones, estos dos caminos. El hecho de que vamos a encontrarnos dentro de nuestra misma familia, sobre todo las familias extensas donde están compartiendo con otros familiares, ya sean tíos, ya sean abuelos, etcétera, tenemos a veces algunas personas que van a estar quejándose todo el tiempo, van a estar renegando, van a estar... ¿Por qué? Porque son personas que también se ha fomentado ese negativismo por estar solamente leyendo mensajes negativos. Esa es una de las primeras recomendaciones que se nos ha venido dando en tantos webinars formativos muy buenos que nos han hablado, de que lo primero que hay que eliminar son todos esos mensajes negativos, ¿verdad? Porque si nosotros queremos transmitir un mensaje positivo a nuestros hijos, nosotros tenemos que empezar por ser positivos nosotros. Nosotros tenemos que tener una mente positiva. ¿Y qué implicaría tener una mente positiva? Bueno, en primer lugar, enfoquémonos en el presente. No vivamos del recuerdo, no vivamos del pasado. Ya el pasado ya pasó, ya no va a volver. Ya no va a volver, y eso lo están apostando incluso hasta a nivel, como decía, en el ámbito político, económico, social. Ya vamos, hasta un nuevo término se está utilizando, la nueva normalidad. Entonces, nos enfocamos en el presente. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y eso es lo que hay que aprovechar. Eso es lo que hay que vivir, y qué mejor que tenemos nuestra familia cerca. En este momento podemos reconciliarnos, podemos reivindicarnos de todos esos momentos que estuvimos tan separados, tan lejanos, pero que podemos volver a tener ese reencuentro.
Y el rodéate de personas positivas. Pues sí, hay que estar reconectados con personas que nos van a estar infundiendo esos mensajes positivos. Hay que oír ciertas reflexiones, meditaciones. Estas píldoras han venido precisamente a darnos esos mensajes positivos. Nos dan consejos de cómo mejorar, de cómo hacer las cosas diferentes, de cómo ser creativos. Aquí se ha hablado de todos los tipos de temas habidos y por haber, así que no podemos salir de este confinamiento diciendo que no sabía qué hacer, estaba desesperado. Tenemos que buscar, como dicen, el que tiene sed, busque el agua. Haz favores sin importar a quién. En este momento se está hablando mucho de la solidaridad y es el momento propicio de ir formando estas nuevas generaciones, estos famosos, yo que tengo pues millennials, centennials en mi casa y somos los famosos baby boomers, también habemos, hay generación también X, se imaginan con tantos hijos, tengo una variedad de generaciones. Y yo creo que es muy importante el enseñar el tema de la solidaridad. Hemos estado trabajando con ciertos organismos, preparando bolsas de comestibles, de ropa, de lo que se nos pida de ayuda, lo estamos haciendo. Solo recuerdo aquella frase del Papa Francisco que nunca se ha visto en un funeral un carro de mudanzas, ¿verdad? Detrás del carro del féretro. Y eso a mí me cuestionó mucho cuando yo oí por primera vez ese mensaje del Papa, y en este confinamiento me he dado cuenta de cuántas cosas tiene uno, cuánto uno va acumulando que no va a utilizar nunca. Y también el Papa Francisco nos lo recordaba y nos decía que todas esas cosas que nosotros tenemos ahí y que ya no usamos, no nos pertenecen, le pertenecen a otro. Este es el momento de no pensar en nosotros, de pensar en los demás, y eso nos da otro sentido a la vida. Descansar definitivamente, también para poder tener una mente positiva tenemos que descansar, pero si vamos a estar con el celular o la computadora pegados día y noche, definitivamente no hay descanso. Hay que tomarnos un tiempo para descansar, hay que tomar un tiempo para orar, hay que tomar un tiempo para meditar. Bueno, cada quien sabrá dónde se siente mejor, más relajado, pero hágalo, genere su propio espacio y dígale en un momento dado, hoy, en este momento voy a retirarme, voy a hacer tal actividad, voy a leer media hora. Creo que el fomento de la lectura que se había ido perdiendo, hay que fomentarlo definitivamente. Yo he visto cómo muchos de mis hijos ya han ido a donde teníamos los libros, una especie de biblioteca, y han bajado a sacar muchos libros. No están leyendo desde el móvil, porque creo que no es lo mismo, ¿verdad? Yo les digo, y para mí leer un libro es sentir sus páginas, oler su tinta, etcétera, y hacer sus anotaciones al margen, etcétera. Hace ejercicio, creo que eso también lo hemos tenido que practicar en nuestra casa, porque si no nos habíamos dedicado solo a comer y a engordar. Entonces eso tampoco es saludable, ni tampoco para la mente. Empezamos a generar menús, ¿verdad? Y decir, esta semana se va a comer esto y esto, y estamos comiendo, pues tratando de comer balanceado. Eso es muy importante. Escucha música que te suba el ánimo, no esa música estridente y con una letra que más bien nos mete ideas negativas en la cabeza. Ya decía, comer sano, utilizar palabras constructivas. Creo que eso es muy importante, la forma como nos referimos a nuestros hijos. Las palabras definitivamente tienen poder. Y si nosotros estamos utilizando un lenguaje negativo o reforzamiento negativo en nuestros hijos, sos un haragán, no haces nada, solo vivís acostado, etcétera, eso se les va a ir quedando grabado. Y cuando lleguen a la oficina van a llegar a dormir, porque de todas maneras, eso es lo que piensa de mí. Si mi papá lo piensa, que no van a pensar los demás. Esa es la forma o la mentalidad de nuestros hijos. Sea agradecido, creo que eso es muy importante en este momento. A pesar de lo que estamos viviendo, démosle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Nosotros teníamos una sequía terrible en nuestro país y estábamos al borde del colapso porque las represas estaban vacías, etcétera. Ver la desesperación de la gente sin alimentos, sin agua, eso nos cuestiona como seres humanos definitivamente. Y de repente, pues, la lluvia vino y es un momento que como familia nosotros dimos muchas gracias a Dios por habernos enviado la lluvia. Enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos,
por todas las cosas que recibimos a diario. Luego, pues la meditación, como les decía. Los padres en esta crisis que vivimos debemos ser agentes esperanzadores. Y aquí quiero nuevamente mencionar, que ya creo que lo hemos mencionado varias veces en las píldoras, a Viktor Frankl, pero vale la pena mencionarlo a él, porque quién más que él supo lo que era vivir una crisis en un campo de concentración, en Auschwitz, uno de los campos más agresivos, tremendos de lo que existió durante todo el genocidio de los judíos. Y definitivamente Viktor Frankl decía, si bien es cierto que no podemos cambiar la situación, pero sí somos libres de tomar decisión de con qué actitud la queremos enfrentar, positiva o negativa. Definitivamente son personas que lo inspiran a uno, son referentes, son modelos. Hay que leer sobre ello, hay que leer este libro, El hombre, en este momento se me olvida el título completo, el hombre en busca de sentido, perdón. Este libro, si ya lo leyeron, hay que volverlo a retomar. En este momento nos puede fortalecer muchísimo este tipo de lectura. Ser pues esperanzadores es muy importante, ¿verdad? Transmitirles esa esperanza de que va a venir un mundo mejor, de que va a venir una situación. Siempre las cosas que pasan, los cambios, como Einstein definía la crisis, es crecimiento. O sea, las crisis nos ayudan a crecer. Y yo tengo esperanza de que de esta crisis vamos a salir las familias, vamos a salir fortalecidas, siempre y cuando tomemos la decisión de nuevamente redescubrir nuestra vocación, evitar términos negativos, transmitir optimismo. El hoy es lo que debemos de vivir, con alegría, con lo que se tiene. En otras palabras, antes de compartir los resultados, algunos de los resultados de esta encuesta, quisiera pues también decirles que, en resumen, podríamos decir que la función de nosotros como padres es hacer feliz a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que ser claros de que si no construimos esa felicidad en nuestro hogar, difícilmente ellos van a poder tener relaciones sanas. Tenemos ese deber y ese compromiso para con ellos, para que sean hombres y mujeres de bien. Quise reforzar en esta reflexión, me llamó mucho la atención y hago aquí, le doy el crédito a la Universidad Austral, que a través de su Centro para la Educación de las Relaciones Interpersonales del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, hicieron una encuesta en la primera quincena de mayo en los 23 municipios de Argentina, y ellos levantaron esa encuesta que le llamaron Vida Personal y Familiar en Tiempos de Aislamiento Social. Es un documento que ahí estoy dándoles precisamente el link para que ustedes puedan acceder, los que tengan interés, porque vale la pena leer los resultados de esta encuesta. Y sobre todo que es reciente y es como una especie de termómetro de lo que estamos viviendo en la actualidad en torno a las relaciones familiares. Tomé algunos datos que me llamaron la atención en relación a esto, para reforzar, mejor dicho, lo que he estado compartiendo con ustedes, y nos habla precisamente del total que de los encuestados. Ellos encuestaron alrededor de, fueron 23 municipios y alrededor de 1030 por ahí encuestados. Y de ellos el 77.83% no experimentaron, dijeron, nunca una sensación de soledad. Esa es la ventaja que tiene de vivir en familia, que no nos sentimos solos. Todos en este momento estamos acuerpados, estamos acompañados. Si uno amanece triste, el otro lo puede levantar. El padre, nosotros estamos pendientes de nuestros hijos. Hoy amaneció uno de mal humor, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? No, que en el trabajo uno les levanta el ánimo. Entonces, me imagino que ellos, pues, eso es la sensación que sintieron, y solo el 22.17 experimentaron esta sensación de soledad. La importancia también, esto me llamó la atención y rescatarlo me resultó muy importante, porque creo que los adultos mayores habían venido perdiendo ese protagonismo en nuestras familias y los padres no estábamos fomentando ese respeto y esa obediencia hacia el adulto mayor. Y en este momento de crisis los adultos mayores están teniendo un rol muy importante en el apoyo, en el sostén emocional, moral, etcétera, en la familia. Y lo demuestra esta encuesta, donde nos dice que
no solo desde la perspectiva de apoyo material o económico, sino que se ha brindado en este confinamiento las visitas, los contactos telefónicos y virtuales que han sido muy frecuentes. Qué lindo que se pueda rescatar. ¿Por qué? Porque esta generación nos puede enseñar a nosotros cómo superaron ellos, porque en todas las épocas han habido crisis. Si no, recordemos esta famosa pandemia que ha estado saliendo a relucir también, que es la famosa gripe española. ¿Cuántos millones de personas murieron? Lo que pasa es que en el momento en que esta gripe se desarrolló, pues no había el nivel de comunicación que hoy tenemos en tiempo real, que no ha terminado de suceder algo cuando ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero sí fue una crisis terrible, ¿verdad?, que se vivió. Gente que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, gente que ha sobrevivido a las recesiones de los años 30, la el 2008, etcétera. Bueno, han habido tantas crisis y no podemos decir nosotros que estas personas murieron, porque no, supieron sobrevivir. Entonces, qué mejor no darle participación a nuestros adultos mayores para que nos digan cómo nos podemos fortalecer. En cuanto a las tareas del hogar, han sido compartidas. Esto es una de las cosas que hemos logrado ganar y rescatar, porque se había venido peleando y todavía pues no es del todo superable el hecho de la combinación de trabajo y familia, ¿verdad? O el compartir, mejor dicho, las labores de casa con el esposo. Generalmente la mayor carga cae sobre la mujer, pero sin embargo en este confinamiento los hombres han tenido una buena participación, y en esta encuesta pues se demostró cómo muchos de los encuestados reflejan que los hombres se han dedicado a los trabajos pues, de limpieza del garaje, la mascota, etcétera, junto con los niños, ¿verdad?, que se dedican a este tipo de trabajo. Todo esto pues se va acentuando en un contexto diferente, como son el de ser más colaborativo, solidario y empático. Y en estos tres elementos yo quiero enfatizar algo, ya que me dedico también al ámbito de las ciencias administrativas. Las empresas, la tendencia en este momento va a ser contratar, a los jóvenes que tengan lo que le llaman las habilidades blandas. Y habilidades blandas son precisamente el ser colaborativo, el ser solidario, el ser empático. ¿Eso dónde lo van a aprender los jóvenes? No lo van a ir a aprender al trabajo, lo van a aprender desde el hogar. Las actividades más frecuentes en el confinamiento son, dice la encuesta, almorzar o cenar juntos. Qué lindo que pueda otra vez la familia reunirse alrededor de la mesa, porque alrededor de la mesa es donde nosotros verdaderamente descubrimos al otro. Cuando los gestos, el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, sabemos que se expresan mejor que las mismas palabras. Nosotros podemos saber qué es lo que piensan nuestros hijos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cosas que habíamos venido tal vez perdiendo. Realizar tareas domésticas, estudio y tareas escolares, diálogo interfamiliar, y otras, pues entre esas están el ejercicio, consultar las redes sociales, chatear, etc. En este confinamiento también las relaciones interpersonales, dice el estudio, pueden volverse tensas. Sin embargo, el 94% de los encuestados se han esforzado por influir positivamente en las personas con que conviven. Solo el 13% dice haberse vuelto más insensible, y un 8% definitivamente se han endurecido emocionalmente. Generalmente este está en el rango de edades entre 18 y 34 años. No es que de la noche a la mañana nuestros jóvenes, que han venido con una mentalidad individualista y de mucha libertad de salir y entrar a la casa, ¿verdad?, y muchos sin control, etcétera, de la noche a la mañana van a cambiar, pero es un porcentaje relativamente bajo. Y ya para ir cerrando, ir concluyendo, quiero tomar dos conclusiones que no son mías, sino que son del libro que escribió el Papa sobre vida después de la pandemia, y me parece que son muy oportunas para reforzar y concluir esta pequeña reflexión. Evitemos, dice el Papa, la globalización de la indiferencia. Hay que esforzarnos porque nuestros hijos no salgan mañana, ya cuando podamos volver a esa nueva normalidad, siendo indiferentes, sino que realmente que se preocupen por los otros. Y para ello acrecentemos los anticuerpos de la justicia, con los anticuerpos, perdón, de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo de amar. Padres, no tengamos miedo de amar, sobre todo los hombres
que les cuesta más ser expresivos con los hijos, a veces les cuesta darle un beso a los hijos varones, no tengamos miedo de hacerlo, porque eso es lo que va a hacer crecer más a nuestros hijos. Y el tema de la afectividad es fundamental. Recordando que no hay más alegría en dar que en recibir. Evitemos la tentación de volver al pasado con el riesgo, nos dice el Papa, de poner a prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las propias generaciones. Y concluyo con este pensamiento que me encanta de Luis Pasteur, que dice: no les eviten a sus hijos las dificultades de la vida, más bien enseñémosles a superarlas. Con esto concluyo esta pequeña reflexión. Espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes, los que pudieron atender a la cápsula solidaria a la píldora solidaria de este día. Gracias a don Agustín, gracias a Familias Mundi, gracias Rubén por tu coordinación, que es excelente. Y muchísimas gracias a usted por compartir esta píldora, por todo lo que nos ha aportado a lo largo de la misma y también por hacerlo de una manera cercana y con toda esa experiencia que usted tiene en conocimiento, pero sobre todo en la parte experiencial, que yo creo que es lo que realmente es un conocimiento significativo. Muchísimas gracias. Gracias.